Padre, gracias por esta hermosa mañana primaveral. Gracias por todos mis hermanos aquí presentes, Señor. Y Padre, quítanos todo lo que traemos, cargas, dolores. Abrimos nuestros brazos, nuestro corazón a ti, Señor, para recibir tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18. Bueno, en este capítulo tenemos 5 temas, pero en realidad tenemos 2 temas principales. El tema de la humildad y el tema del perdón. Y es interesante porque Jesús aquí hace la declaración más grande registrada en los evangelios acerca del principio del perdón. El perdonar a los demás es una de las actividades espirituales de mayor responsabilidad en el cristianismo. Bueno, en el cristiano. Y debe ser practicada continuamente a través de nuestra vida. Ahora, esto que vamos a leer es el último gran discurso de Jesús antes de viajar a Jerusalén, donde sería crucificado. Y da este discurso en respuesta a los celos que los discípulos tenían entre ellos. Así que Jesús tenía que prepararlos para la tarea que les dejaba después de su muerte. Era un hecho que ellos tenían que aprender a perdonar. Pero aquí, en el primer versículo, trata con el tema de la humildad. Y dice así, San Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En San Marcos capítulo 9, en el versículo 33, Marcos describe este mismo hecho, pero fíjense de qué manera lo hace. Y llegó a Capernaum, hablando de Jesús, y cuando estuvo en casa, creemos que probablemente es la casa de Pedro, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En otras palabras, ¿quién de ellos iba a ser el jefe? El mero mero. Ahora, 3 años habían caminado con Jesús y luego le hacen esta pregunta. Esto nos muestra que ellos estaban con él, pero no captaban la visión. Sus motivaciones por seguir al Señor no eran las correctas. Su preocupación era por ver quién sería el mayor entre ellos, quién sería el jefe entre ellos. Incluso hasta la mamá de 2 de ellos trató de interceder ante el Señor para que sus hijos quedaran con la mejor posición. ¿Recuerdan? La mamá de Juan y de Jacobo le preguntó a Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿podías permitir que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda? Tratando de asegurar un puesto para sus hijos. Así que en el versículo 1, los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿quién será el mayor en tu reino? Y Jesús les da y nos da a nosotros una clase de humildad. Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hay un solo camino a la grandeza y es a través de la humildad.
Jesús en San Lucas capítulo 14, versículo 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy simple. Si te humillas ante los ojos del Señor, Él te exaltará. Jesús tomó un niño y dijo: miren, si quieren entrar en el reino de los cielos, tienen que ser como un niño. Si se humillan como un niño, entonces serán los más grandes. Yo personalmente creo que el camino a la grandeza es a través del servicio y la humildad. Y es importante que aprendamos a servir con humildad y que no estemos buscando nosotros mismos una posición mayor. Primero busquemos al Señor, sirviendo al Señor con humildad y dejar que Él nos exalte. ¿Por qué digo esto? Saben, hemos tenido muchos muchachos que se graduaron del Instituto Bíblico, de la Escuela de Ministerio, y hoy están sirviendo al Señor como pastores principales o como líderes importantes de grandes ministerios, y varios plantando iglesias en otros países, misioneros. Pero fueron muchachos que supieron esperar con humildad que la promoción viniera del Señor, trabajando, sirviendo en lo pequeño y haciendo un excelente trabajo sin ninguna intención de sacar provecho para sí mismo. Y el Señor los exaltó con posiciones muy importantes. Pero por el otro lado, hubo algunos, pocos, que siempre han estado buscando ser puestos en posiciones importantes. En otras palabras, están por intereses propios y andan brincando de iglesia en iglesia buscando quien los promueva, al igual que los discípulos del Señor, con las motivaciones incorrectas. Jesús les dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Wow! El Señor ama a los niños, ama la fe simple y la confianza que hay en el corazón de un niño. Hay algo acerca de la inocencia y la simplicidad de los niños que es maravilloso. Los niños van a sus padres o a sus progenitores como los ven como sus protectores, sus héroes. Me encanta. Jesús ama eso. Pero también dice, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. ¿Qué es eso? Y que se le hundiese en lo profundo del mar. No te la manda a decir, te la dice. De acuerdo a Jesús, el peor pecado que uno puede cometer es el tratar de destruir la fe en la fe en Dios de un niño. Tomar a un niño pequeño y puro, con su simpleza y su confianza en Dios, y deliberadamente tratar de destruir esa fe que tiene en Dios y en Cristo Jesús. Jesús dice: mejor es que esa persona tome una piedra de molino. Una de esas piedras de molino pesaba alrededor de 150 kilos, unas 300 libras, más o menos. Y dice, una piedra de molino de asno. La razón que dice así es porque esas piedras eran tan pesadas que las movían con burros. Las hacían girar así como
con los burros alrededor. Mejor es que esa persona, hombre o mujer, que abuse de un niño o una niña, tome una piedra de molino, la ate a su cuello y se arroje al mar. Es mejor que haga eso antes que destruya la fe de uno de estos pequeños que cree en mí, dijo Jesús. Y eso es para aquellos que han abusado y abusan de los niños. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos. Y fíjense esta, hermanos que vienen de iglesias que te dicen que todo te va a ir bien porque te hiciste cristiano. Jesús dice esto. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. ¿Por qué puso esto aquí? No sé, pero es bueno que tengamos tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuidado, hermanos, los tropiezos, las pruebas van a venir. Jesús te lo está diciendo a los cristianos. Pero tengan cuidado de no ser ustedes los causantes de esos tropiezos. Amén. Tenemos que orar que el Señor tenga misericordia y que los tropiezos no nos hagan alejar de Él, no nos hagan perder la fe, porque esas pruebas, esos tropiezos son buenos para nosotros. Nos hacen madurar, nos hacen crecer. Por tanto, versículo 8, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. De manera que si el robar es tu problema, mejor córtate las manos. Así no vas a poder robar. Ustedes dirán, yo no he robado nunca, pero puede ser que tenga la enfermedad de cleptomanía o cleptomania, que de todo lado donde vas te tienes que llevar algo. Yo tenía una tía, ya se murió mi tía, pero a cada cumpleaños, a cada fiesta que iba, cada boda se llevaba una cucharita, se llevaba un tenedor, algo se tenía que llevar. Si tienes esa manía, por favor, párala, ¿ok? Córtate las manos si ese es tu problema. Esperen, no para ahí, versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Bueno, estos son simples ejemplos que el Señor usa, pero ¿qué verdad tan grande es esta? ¿Por qué digo esto? Porque qué difícil es para los hombres no mirar cuando pasa una mujer bonita. Y Jesús sabía eso. Bueno, también para las mujeres cuando pasa un hermano bien parecido. Jesús sabía eso. ¿Saben por qué? Porque Él, mientras vivió aquí en la tierra, Jesús era 100% hombre y sentía exactamente lo que siente el hombre. Él sentía las mismas tentaciones y sabía lo débiles que somos nosotros. Por eso nos advierte, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y luego regresa a los niños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ¿de qué ángeles está hablando? Bueno, estos son los ángeles que han estado encargados de guardarnos en todos nuestros caminos. Ahora, con esto que estoy diciendo, no vayan a adorar a los ángeles ahora, ¿ok? Comprar estampita de los ángeles. Está hablando de los ángeles que observan a nuestros pequeños, están continuamente delante del Padre allá en el cielo, pidiendo al Padre por estos preciosos pequeñitos. Ahora, regresando a este asunto de cortarse la mano, sacarse el ojo, es algo que Jesús quiere que veamos como algo horrible, chocante,
Mutilar tu propio cuerpo es una idea horrorosa. Cortarme una mano o un ojo yo mismo, el solo hecho de pensarlo me da cosa. Y Jesús quería que pareciera así. Ahora, Él no quiso decir literalmente que nos cortemos la mano, que nos saquemos los ojos. Él solo está ilustrando cuán vital es que entremos en el reino de los cielos. Eso es mejor que conservar nuestro cuerpo completo. Habrán escuchado, me imagino, que algunos roedores, cuando caen en una trampa, hacen cualquier cosa para liberarse. No lo he visto porque les tengo pánico a las ratas y trato de estar lo más lejos posible de ellas, pero escuché de un tipo de ratas que si su pata o mano es atrapada por una trampa, para liberarse, roe la pata hasta cortársela para quedar en libertad. Literalmente se muerden la pata hasta cortarla. Creo que es algo muy sabio de parte de los animales, porque es mejor ser un roedor vivo y con 3 patas a quedar disecado allí en la trampa con 4. ¿No les parece? Jesús está diciendo lo mismo. Si hay algo en tu vida que te está haciendo tropezar, deshácete de eso. Así de simple. Es más, si eres casado y estás jugando con otras mujeres, vas a pagar las consecuencias. Tarde o temprano eso te va a traer grandes problemas. Y de última, ese pecado te va a llevar a la muerte. De manera que si lo estás haciendo, cortala, viejo. Ya no jueguen más con fuego. Te vas a quemar. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo fuera cirujano y vinieras a mí diciéndome, me han salido unos bultos debajo del brazo que me molestan. Si como médico no me tomo la molestia de hacer una biopsia y analizarla para determinar si es cáncer de los nódulos linfáticos y simplemente te digo, quizás es cáncer, pero la operación es muy dolorosa, mejor tómate unas pastillas ahí para el dolor y olvídate. Esa actitud de mi parte sería negligente, porque si es cáncer, te mataría. Ahora, como pastor, si tú vienes a mí con alguna enfermedad espiritual, la cual es más mortal que el cáncer, en ese caso, yo soy el cirujano y te digo, operemos inmediatamente, porque tu vida depende de eso. Tienes que cortarlo. Si hay algún pecado que estás tolerando, que estás permitiendo o con el que estás jugando, hey, no puedes continuar. Jesús dice, córtalo. Es mejor entrar en la vida manco, cojo, que al infierno completo. Qué importante es esto que estamos leyendo. Porque hay hombres y hay mujeres que en el trabajo o donde sea tienen esa picardía y no están pensando que voy a engañar a mi marido, voy a engañar a mi esposa. Pero ¿sabes qué? Una cosa te va llevando a la otra y te va llevando a la otra. Y cuando menos te das cuenta, estás envuelto en un enredo ahí que después es tan difícil salir, que te lleva a la perdición. Luego en el versículo 11 Jesús dice algo muy bonito, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Surprise. Me encanta esto. Jesús vino para salvar a los perdidos. Y la pregunta es, ¿quiénes son los perdidos? Todos estábamos perdidos antes de venir a Jesús. No, yo vivía una vida
sin pecado, Hay mucha gente así. Yo no le hacía mal a nadie. Empecé a venir a la iglesia porque me gustó y qué sé yo, y porque mi hermana me trajo, mi hermano. Estabas perdido como todos estábamos perdidos. El apóstol Pablo en Romanos 3:23 escribió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dice que pecaron? Todos. ¿Cuántos estaban perdidos? Todos. Jesús en el versículo 12 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y eso me hace acordar, eran 100 ovejas, la de su rebaño. ¿Así va? Bueno, ahí paro, porque qué malo soy para cantar. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Nuestro Padre los observa. Sus ángeles están de Él continuamente y no desea que ninguno se pierda, que ninguno se perezca. Así como un pastor se ocupa de una oveja perdida, al grado que va por los cerros a buscarla, Dios se ocupa de cada ser humano que ha creado y quiere que todos vengamos al arrepentimiento. A Dios le importa cada vida. Tú dices, ¿yo? ¿De mí? Sí, de ti. El apóstol Pedro en 2 de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Para Él cada alma es importante. Y gracias a Dios que se esperó, porque si no, si hubiese venido hace 20, 30, 40 años de atrás, no estaríamos aquí la mayoría de nosotros. Gloria a Dios que se esperó. Si no estábamos perdidos. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Este es otro tema muy importante, ¿ok? Cómo arreglar las cuestiones entre cristianos. Y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, porque es un orgulloso, bueno, eso no lo dice Jesús, lo digo yo. Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Notan? Primero, ir y confrontar a solas. Después, si el hermano no responde, ir con 2 o 3 personas. Conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí Jesús nos enseña cómo se deben resolver las diferencias entre hermanos cristianos. Para restaurar a un creyente que ha errado, primero debe haber una confrontación personal regida por el amor. El segundo paso delineado aquí por el Señor es el principio de ir con 2 o 3 testigos. Pero en realidad, ¿para qué los testigos? ¿Para que haya más chismosos? No. Los cristianos no somos chismosos, ¿ok? No, cuando queremos decir un chisme no vamos y decimos, oye hermana, me tiene que ayudar a orar por esta fulana, no. La presencia de los testigos declara que el hermano ofendido actúa de buena fe y en espíritu correcto para que haya una verdadera reconciliación. Ahora, si esto no trae paz, el hermano ofendido
el hermano que ha sido ofendido por el otro, debe informarlo a la asamblea. La iglesia entonces hace todo lo posible para convencer al creyente ofensor que rectifique su error y se reconcilie. Ahora, si el error no es rectificado, la persona debe ser disciplinada mediante el aislamiento de la congregación. En otras palabras, la persona debe ser corrida de la iglesia. De modo que el Señor es muy directo. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, está hablando del mismo tema, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, estas palabras de Jesús aquí muchas veces se sacan de contextos y son mal explicadas, o se usan para tratar de explicar algo que no tiene nada que ver con el propósito que Jesús lo dijo. Aquí, en contextos, las palabras atar y desatar se refieren a la decisión tomada por la iglesia en estos conflictos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Dios, entre los cristianos no debe haber corte de apelación fuera de la iglesia. No debemos andar haciéndonos juicios entre nosotros. Lo ideal es que todas las decisiones sean tomadas bajo la dirección de Dios y basadas en el discernimiento de su palabra. Por lo tanto, los creyentes tienen la obligación de llevar sus problemas a la iglesia, y ésta a su vez debe buscar la dirección de Dios para resolver los conflictos, siempre viendo no lo que dice el pastor, sino qué dice la Biblia al respecto. Al hacer eso, al enfrentar los problemas dentro del método de Dios, no gastaríamos dinero en abogados ni tiempo en la corte, y también tendría un impacto eterno. Y con esto, lo vuelvo a repetir, no quiero decir que tu pastor sea tu consejero personal en todos tus problemas. Se trata de saber qué dice la palabra de Dios al respecto. Y si tú conoces la palabra de Dios, no tienes que ir con nadie. Tú mismo actúa de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y te puedo asegurar que vas a salir bien. Ahora, mucha gente no hace nada si el pastor no le da las órdenes. No. O sea, nosotros no somos consejeros sentimentales ni consejeros en negocios. Lo único que te podemos decir, mira, la palabra de Dios dice tal cosa, vamos a orar. Amén. Y sí, cuando hay disputa entre hermanos por una cosa o por otra, bueno, ahí podemos estar en el medio dando consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero yo no soy abogado ni soy consejero legal, así que primero oren qué dice la palabra de Dios y después, antes de agarrarse a los golpes, platicamos. Otra vez os digo, versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que después de hablar acerca de desatar la obra de Dios y de atar la obra de Satanás, Jesús ahora habla acerca de si dos o tres se ponen de acuerdo. Y nos muestra el valor de orar juntos, de estar de acuerdo en la oración. ¿Por qué? Pensando por qué Jesús dijo esto. Bueno, porque la mayor parte de nuestra oración se hace en privado. Pero hay veces que orar en grupos es de mucho valor. Yo los animo a tener compañeros de oración. Alguien con quien puedan orar cuando las cosas se ponen difíciles, para que tu compañero, tu compañera de oración lleve esa carga contigo, que oren juntos por los problemas de ambos. Y siempre mejor hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿ok?
porque no le vamos a dar excusa a Satanás para que nos ataque ahí donde podemos caer. Jesús dice, si Dios